Días, tardes o noches, depende del momento en el cual estén viendo este video. Este video corresponde a la sesión número 5 de la clase de sociales de décimo en la Fundación Colombia Crece para la sede de Prado. Como siempre, pues la pregunta con la que vamos a comenzar es: ¿cuál fue la razón de la emergencia para los actores armados? Esto con base en que no estoy diciendo actores del conflicto, sino actores armados, porque en el día de hoy vamos a estudiar más que todo lo que tiene que ver con guerrillas, con grupos paramilitares y con narcotraficantes. Como ya lo vimos en la sesión pasada, los actores del conflicto nosotros lo encontramos como en total de 6, entendiendo que, digamos, las Fuerzas Armadas, el ejército, por ejemplo, está vinculado en el Estado. Entonces, como que el Estado reúne todo eso. Por lo tanto, esta sería la primera sesión de las clases sobre actores armados del conflicto. Entonces, para tener un poco la línea que veníamos teniendo en la discusión de la semana pasada, la pregunta es: ¿qué actores veremos hoy en este video? Serán los 3 primeros: guerrillas armadas, paramilitares y narcotráfico. ¿Por qué no vemos Estado, sociedad civil y víctimas o sobrevivientes? En especial porque, a mi parecer, la discusión, digamos, en la cuestión de víctimas no se desarma o no se, ¿cómo decirlo?, se separa de la discusión de los grupos armados en sí, pero muchos de los actos perpetrados a nivel histórico en Colombia fueron a raíz del Estado. Y la sociedad civil es como ese punto de relación que hay entre la población, que podríamos decir donde se encuentran las víctimas sobrevivientes, y el Estado. Entonces, como que la discusión se reúne a partir de ellos tres. En cambio, en cuestión de guerrillas, paramilitares y narcotráfico, pues está presente un nivel un poco más integral para llevar a cabo el debate. Por lo que, pues, empecemos a ver cada uno de acuerdo a lo que ya mencioné. Así, el primero de ellos es las guerrillas armadas. Entonces, para hacer la explicación, vamos a dividirlo entre motivaciones, tipos y procesos de paz o procesos de transición frente a un conflicto. En el caso de las guerrillas armadas, se podría pensar que, digamos, muchas de ellas en su mayoría tenían como tema central la problemática de la propiedad de la tierra. Por eso es que antes de ser FARC, la guerrilla, como la conocemos, se llamaba Bloque Sur, en especial porque, y a partir de esta autoría, como de parte del Bloque Sur, ellos publican la reforma rural campesina de los revolucionarios, creo que ese es el nombre, reforma campesina de los revolucionarios, reforma agraria campesina de los revolucionarios, y la hacen pública denunciando que el Estado lo que ha hecho es violentar y desplazar y despojar a las poblaciones campesinas. Luego de toda la historia, digamos, eso lo vimos con la violencia en Colombia, por lo que ellos reclaman no solamente para sí, como campesinos, sino también para las comunidades indígenas que se han visto violentadas en este orden de ideas. Igualmente tenemos tipos de guerrillas, pues vamos a encontrar que hay guerrillas como las FARC, que son desde los 60, tiene como esa emergencia, más o menos en los 80 empiezan a crecer de una manera exponencial y en los 90 ya se construyen como ejército. Y como lo mencionábamos en la clase pasada, pues el hecho de no considerar los ejércitos de un primer momento, sino de pensarlos como violencia civil, o sea, como delincuencia, esto era problemático porque terminaron frente al ejército cogiéndoles ventaja. Y esto es supremamente importante, porque en el momento en el cual la guerrilla le coge ventaja al ejército se ve obligado a reformularse como ejército, ¿sí? A decir cómo vamos a combatir esto que se nos está saliendo de las manos. Y ahí empieza el tema del conflicto armado, que era: nosotros no nos estamos enfrentando a un grupo de delincuencia común, sino que nos estamos enfrentando a otro ejército. Por eso las FARC, digamos, se acaba llamando EP, Ejército del Pueblo. También hay guerrillas civiles, como fue el M-19, que surge luego de que Pastrana padre, o sea, no Pastrana el más reciente que conocemos, sino antes de él, quedara electo en las elecciones presidenciales donde estaba como compitiendo, donde estaba como siendo elegido él o
todo el ideal de Gustavo Rojas Pinilla, que estaba centrado también en este tema. Entonces, lo que se dice es que ellos terminaron robándole las elecciones a Pinilla, a Gustavo Rojas Pinilla, y deciden armar el M-19 como guerrilla. Al ser una guerrilla civil, tenía ciertas particularidades importantes, como que se robaron la espada de Bolívar de manera simbólica, hicieron una campaña panfletaria inmensa, pero también la emblemática toma del Palacio de Justicia, que al día de hoy pues sigue sin tener respuestas y que al día de hoy siguen habiendo una serie de víctimas alrededor de esto. Finalmente, los procesos de paz que se llevan a cabo con las guerrillas han sido un montón. Hubo un tiempo en el cual en Colombia sí lograron permitir como esa tramitación de los conflictos, o sea, digamos, existía una guerrilla indígena, creo que era la guerrilla indígena, que era la guerrilla de Quintilame, que lo que quería hacer era como un cabildo enorme en todo el país. Al final termina desintegrándose. El M-19 tiene un proceso de paz que se firma y que incluso está presente en la Constitución del 91, la Constitucional del 91. El más reciente que vivimos y que ya había tenido muchísimos intentos como el del 2003, pero en el 2016 logra consolidarse con el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC, que al día de hoy sostiene una serie de disidencias por incumplimientos en los pactados. Y también tenemos procesos que se han intentado desarrollar pero no se han concretado, como el del ELN. Eso por el lado de las guerrillas. Por el lado de los paramilitares hay que reconocer que ellos surgen como un modelo paralelo al Estado. Y esto es importante porque para aquel momento en el cual emergen las guerrillas, más o menos en los 80, se presenta como este discurso de que se nos está saliendo de las manos el poder y el control social. Emerge un discurso en el cual cada quien debería armarse para proteger lo que es suyo, sí, ante estos grupos guerrilleros. Y así es que empieza la iniciativa de los grupos paramilitares como el fundamento por el cual cada quien en el país debería defender lo que le pertenece. Este tipo de motivaciones se acaban traduciendo en prácticas de enriquecimiento de manera de tipo ilícito, masacres y actos atroces y ciertos vínculos del Estado con esos actos atroces. Entonces los tipos de paramilitares o de grupos paramilitares en realidad se pueden decir que no todos trabajan igual, hay unos que trabajaban en los perímetros de la ciudad, había otros que trabajaban en evidentemente la selva, pero más que todo era una cuestión de eliminar y de generar el discurso de eliminación de los grupos guerrilleros. Por eso, su punto o su objetivo siempre se tradujo en los campesinos, porque si los grupos guerrilleros nacen a partir de los campesinos, pues ahí se encontraba como el objetivo primordial. Y los procesos, vamos a poner de paz, porque en realidad no es un proceso de paz, pero es un proceso que se dio, fue el de Álvaro Uribe Vélez en 2003, que el proceso tiene muchos peros en general. Primero porque no tuvieron en cuenta las víctimas, segundo porque él les puso tres condiciones para iniciar, tres y únicamente tres condiciones para iniciar el proceso. Y era que no atacaran a la población, que no secuestraran y que dejaran tener vínculos con el narcotráfico. Dejando de lado todo el tema de delitos, de víctimas, de implicados allí, que terminaron siendo afectados por este problema. Digamos a grandes rasgos frente a los grupos paramilitares. Los más conocidos serían las Autodefensas Unidas de Colombia, pero también están los Convivir, que se encargan de proteger los campos, como las fincas. Los primeros que salen son el grupo de búsqueda para asesinos, como eliminación de asesinos, hablando del grupo guerrilleros, y los Pepes, que son los perseguidos por Pablo Escobar. De frente a narcotraficantes tenemos, en cuanto a motivaciones, se puede decir a grandes rasgos que era el enriquecimiento a partir de todo este tipo de cultivos de ilícitos. Actualmente Colombia sigue produciendo una alta cantidad de coca. Colombia produce la hoja
se intentaron como instaurar una serie de laboratorios alrededor como de estos centros de cultivo, pero en sí el proceso de extraditarlo es lo que tiene el dinero. O sea, la, la droga que se vende, que se cultiva en Colombia, que se vende en Colombia, no suscita el mismo ingreso porque, porque el consumo no es igual y porque el producto no es igual a lo que, digamos, suscita el consumo en Estados Unidos. Frente a los grupos de narcotraficantes hubo un vínculo muy estrecho que ellos tuvieron con los políticos, con los grupos guerrilleros, sino con los grupos paramilitares, pero no hay que pensar únicamente en la coca o la cocaína, o en la marihuana, o en la amapola, que hubo un momento en el que tuvo un gran, o incluso en el café, que también se traficaban, sino desde gasolina. El tráfico habla de eso, ¿no? Como ese tipo de relaciones de intercambio fuera de la ley, fuera del Estado. Em, y también se puede pensar en si café, gasolina, cocaína, marihuana, amapola, evidentemente en un punto, y así a grandes rasgos. Si se me ocurre, se me vuelve a la mente alguna otra, se los comunicaré. En tipos de narcotraficantes estaban organizados por grupos, estaban organizados por carteles, estaban organizados de tipo como un vínculo exterior con carteles mexicanos. México siempre ha sido un gran punto de divulgación y de centro, digamos, del tráfico de estupefacientes. En cuanto a procesos, siempre la preocupación de los narcotraficantes es la extradición. Sí. En el momento en el cual empieza como esta guerra contra las drogas por parte de Estados Unidos y este se vuelve como el centro del debate, se hace una serie de estigmatizaciones frente al consumo y hoy en día lo que he intentado en el proceso de paz es reformular que el consumidor y el cultivador no es el culpable y ni siquiera aquel que la vende, sino aquel que la produce, y ese es decir como el punto de lucha para efectuar un tipo de guerra contra las drogas, si es que podemos usar el término guerra. Bueno, y eso sería todo, y por último quiero explicarles un poco cómo será el taller 5, que quiero que sea diferente al resto. En la página de Word les dejé anexados una serie de links, cada uno responde a un modelo radial de información de casos de conflicto. Está desde la Ruta Pacífica de las Mujeres hasta el caso de Yolanda Izquierdo, de Amparo Tordesillas, que fue una profesora. Yolanda Izquierdo fue una defensora de las tierras. También una crisis humanitaria de lo que se vive en el Cauca. Entonces van a escoger uno, lo van a escuchar, cada uno no supera los 22 minutos, hay unos que duran 15. Y con base en esto van a reflexionar sobre la pregunta de cómo es posible comprender la historia de la violencia y las víctimas del conflicto armado. Aquí está la pregunta. Y luego de haber reflexionado y con base en el podcast y todo lo que hemos visto en los videos anteriores, deben escribir un ensayo de 2 páginas, o sea, 2 páginas es, digamos, 1 y 2. Y hagan una reflexión sobre el lugar de las víctimas en la resolución de conflictos y cómo estos son cruciales para construir un camino hacia el que me faltó, la paz. Esto es muy importante porque yo quiero que la sesión entrante, o sea, el video dentro de 15 días, me enfoque bastante en las víctimas. Yo creo que es la discusión que nos debe ameritar en este momento. Entonces lo que quiero es que escuchen, extraigan de aquí lo que les quede y en parte permitan construir argumentos a partir de eso, con miras a cómo sería nuestro examen final. Creo que yo quiero justamente estructurar un texto argumentativo, como ya se los había comunicado en las clases presenciales. Y escribirlo no debe ser complicado, igual cualquier cosa siempre me pueden escribir. Y sin más, pues espero que todo haya quedado claro, la mayoría de cosas haya quedado claras y cualquier cosa estaré pendiente de la información, de preguntas y así en general. Muchas gracias.